¿Qué pasa en Colombia con los derechos humanos? Bueno, Colombia está en medio de un proceso de paz, ¿no? Con las FARC-EP, ¿no? Desde el año 2016, y estamos en un proceso se han creado varias instituciones que tienen que ver con cómo hacer frente al pasado de violaciones graves de derechos humanos que se han dado en el país, ¿no? Bueno, yo soy Carlos Beristain, soy comisionado de la Comisión de la Verdad de Colombia. La Comisión de la Verdad de Colombia es una institución que se ha creado en el marco de ese acuerdo de paz con las FARC, junto con la JEP, que es un tribunal especial, y con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Nuestro papel tiene que ver más con el esclarecimiento de las causas, de los orígenes del conflicto, de qué ha pasado con las violaciones de derechos humanos en el país y del derecho internacional humanitario, cuáles son los impactos que todo eso ha tenido en el país y qué hay que hacer para que eso no se repita, ¿no? Digamos que nuestra comisión es una comisión transicional, terminamos nuestro trabajo el próximo mes, hemos trabajado durante 3 años y vamos a presentar un informe que da cuenta de las investigaciones que ha realizado la comisión, del esclarecimiento de casos, de los grandes problemas que están, digamos, detrás, ¿no? O en el fondo de las violaciones masivas de derechos humanos que se han dado en el país en el marco y en el contexto de la guerra, ¿no? Una guerra que todavía no ha terminado, ¿no? Terminó la guerra con las FARC, se firmó un acuerdo de paz, todavía no se ha firmado un acuerdo de paz y el proceso de negociación con el ELN, la otra guerrilla del país, pues se quedó paralizado y estamos ante una necesidad de empujar para una negociación y un proceso de paz completo, ¿no? Para la Comisión es muy importante el cumplimiento del acuerdo de paz, el cumplimiento integral del acuerdo de paz y la extensión de ese acuerdo de paz a otros actores, de forma que pueda tenerse una paz completa, ¿no? Mientras tanto, arrastramos no solamente las consecuencias de las violaciones masivas que se han producido durante tantos años, también lo que sigue pasando en el país, el asesinato de líderes, el asesinato de exmiembros de las FARC, ¿no? que dejaron las armas, como situaciones pues inaceptables, ¿no? Y que muestran pues un deterioro de la situación, ¿no? La gente en Colombia ha tenido, digamos, un año después de la firma del acuerdo de paz, digamos, ese primer año, la gente tuvo una experiencia de lo que significaba algo la paz, ¿no? Tuvo una experiencia de la mejora del clima social, de las condiciones en muchos territorios, ¿no? Y después lo que ha pasado es que en muchos de los lugares que las FARC salió, los lugares fueron ocupados por otros grupos armados, por el narcotráfico, por la militarización, no por un Estado que traiga desarrollo, que traiga trabajo con las organizaciones campesinas, indígenas, con los indígenas, etcétera, y un deterioro de la situación en los últimos años también, ¿no? Después de una gran esperanza que ha suscitado ese acuerdo de paz y que no se puede dejar perder, ¿no? Eso es una herramienta fundamental para una transición política que Colombia necesita todavía. Colombia es uno de los países con mayor desigualdad, la brecha social. Eso también está dentro de ese marco de los derechos humanos. ¿Qué hacer ante esta situación? ¿Qué se plantea esta comisión? ¿Cuáles son los aportes que va esta comisión ante esta situación que se presenta de esa brecha social tan abismal que se ve en las calles de Colombia? Bueno, las comisiones, la verdad, abordan especialmente las situaciones qué ha pasado con las violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Obviamente nosotros también vamos a hablar de los factores estructurales, ¿no? ¿Qué pasa con aspectos gruesos de la situación de Colombia que están influyendo o que han influido históricamente en esas violaciones y los intentos repetidos, ¿no? Colombia ha tenido intentos repetidos de llegar a procesos de paz desde mediados de los años 80 hasta la actualidad, ¿no? Que muchas veces no han traído la paz deseada, ¿no? Sino que han dejado, digamos, un conflicto armado abierto, ¿no? Todavía, como sigue pasando en la actualidad. Los factores estructurales son varios, ¿no? Son el modelo de seguridad, son el narcotráfico, el impacto del narcotráfico en el conflicto armado, la desigualdad y el modelo de desarrollo también es otro factor, ¿no? Y si bien este no es el foco de investigación de una comisión de la verdad, pues la comisión también, pues obviamente tiene que decir cosas que tienen que cambiar, ¿no? En términos de la exclusión social que sigue dándose en el país, ¿no? Y que en términos sobre todo de la tierra, ¿no? Colombia tiene un índice de Gini, pues, el segundo más desigual de América Latina, pero tiene un índice de Gini sobre la concentración de la tierra que es brutal, ¿no? Y eso muestra tanto causas del conflicto armado como consecuencias de ese conflicto armado, ¿no? Cómo ha aumentado, digamos, la desigualdad en el marco de ese conflicto armado, ¿no? Los desaparecidos del paro nacional, los asesinados en el paro nacional, las personas, mujeres que fueron violadas,
torturadas dentro de ese marco de lo que fue esa jornada del paro nacional en el año 2021. ¿Cómo va la Comisión de la Verdad con eso? ¿Cómo se está trabajando estos casos? Mira, una comisión de la verdad tiene que mirar hacia el pasado, ¿no? Porque las comisiones de la verdad investigan los casos que se han dado antes de que se cree la comisión o antes de que se firme la paz, ¿no? Indudablemente esto es una comisión que trabaja en un contexto en que hay muchas situaciones de violencia que siguen sucediendo y si bien ese no es el foco del trabajo de la comisión, ¿no? El trabajo de la comisión es lo que ha pasado en el marco del conflicto armado, pues a la comisión le ha preocupado mucho, ya ha estado presente en ese escenario, ¿no? El presidente Pacho de Rú, algunos comisionados estuvieron en el propio paro, estuvieron con los muchachos de primera línea, estuvieron con los empresarios, estuvieron con las organizaciones de derechos humanos, precisamente para interesarse por lo que está pasando, ¿no? Y creo que ahí hay cosas importantes, ¿no? Ahí hay una juventud que está pidiendo paso, ¿no? Y está pidiendo no ser de nuevo excluida, está pidiendo tener otro futuro, ¿no? Que el futuro no puede ser la guerra, ¿no? Y eso también muestra como a un conflicto social, como eso no es el conflicto armado, ¿no? Eso es un conflicto social, se le siguen aplicando las viejas recetas del conflicto armado, ¿no? Convertir pues a esos jóvenes o la movilización social en parte del enemigo interno, pues es lo peor que se puede hacer, ¿no? Lo que hay que hacer es afrontar esa conflictividad social con las herramientas que tiene una democracia, con el diálogo, con la negociación, con la escucha a las comunidades, a los jóvenes, y esa es la vía en la que la comisión se pronunciará en su informe cuando le toque, ¿no? Hablará también, pues, aunque no sea el foco de su investigación, obviamente lo que ha seguido pasando en el país pues también es importante para la comisión y ayuda a entender el legado de la guerra, ¿no? Qué cosas tienen que cambiar en el país, ¿no? Aunque no sean ya conflictos armados, se siguen aplicando pues las mismas recetas y la misma visión del enemigo. Ahora el enemigo ya no es la guerrilla, sino son el vandalismo, ¿no? O los jóvenes, ¿no? Y creo que eso para nosotros es inaceptable, ¿no? ¿Han tenido la oportunidad de conversar con los factores que quedan como las insurgencias del ELN y han tenido la oportunidad de conversar con ellos para un posible acuerdo de paz? Bueno, conversaciones con el ELN ha habido más o menos abiertas y públicas hasta que se hizo imposible, ¿no? La mesa de Quito pues, se trasladó a La Habana y después, digamos, pues con el cierre del espacio político para poder hablar con el ELN, pues ha sido muy difícil. Obviamente sabemos de sus planteamientos y la comisión va a decir también algo en sus recomendaciones sobre lo que hay que hacer para que esa paz se extienda también al ELN. Eso es parte fundamental de la construcción de la paz en Colombia, ¿no? No puede quedar, digamos, una situación sin resolverse, como tampoco puede quedar para nosotros una situación sin resolverse en relación con los vecinos, ¿no? Colombia, desde el punto de vista de la Comisión, los problemas de las fronteras, los problemas del exilio. Yo me he encargado del exilio colombiano en muchos países del mundo. Hay una parte de la población colombiana que también tuvo que salir a Venezuela, ¿no? Y hay una problemática invisible en el país, ¿no? El exilio colombiano no ha sido visible históricamente y la Comisión de la Verdad sí lo va a hacer visible. Vamos a tener un capítulo que habla sobre el exilio colombiano. Hemos tomado 2.100 testimonios de víctimas en 24 países, ¿no? Que dan cuenta de esa experiencia, de por qué tuvieron que salir, de lo que les pasó en Colombia, pero también de lo que ha significado el exilio, de las demandas de reconocimiento. Eso es una violación de derechos humanos que no tiene un reconocimiento en el marco legal que existe actualmente en Colombia, y también de lo que hay que hacer para que la gente pueda tener derecho al retorno si quiere retornar, ¿no? Por lo menos cuáles son los derechos que deben ser restablecidos y la historia que debe ser incorporada a la construcción de una historia nacional también. Hay muchos pedacitos de esa historia que están en muchos países y nosotros hemos tratado de escucharlos para ponerlos en diálogo con el trabajo que está haciendo la Comisión.